Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas. Mi nombre es Eduardo Tonati Mariscal Michel. Yo soy maestro en Derecho Penal, egresado de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura en Leyes y de la maestría en Ciencias Penitenciarias. El día de hoy, este sistema o este programa tiene por objeto el brindar a nosotros como docentes la capacitación que consistirá en dos ámbitos principales del sistema Colbach: la legislación laboral y la introducción al trabajo. Para poder entender, compañeros docentes, específicamente el cómo se va a manejar el programa, vamos a hacer una subdivisión de los temas en dos partes. Esto se llevará a cabo en dos sesiones. La sesión número 1 la hemos denominado nosotros la parte básica y la sesión número 2 la parte específica. Bien, vamos entonces con el permiso a iniciar esta clase. La parte básica como tal, que todo estudiante debe dominar, viene o inmiscuye los siguientes temas. Punto número 1. Todo estudiante debe conocer como punto base el concepto de derecho. Ya sabemos nosotros, compañeros, que el concepto de derecho generalmente es conjunto de normas jurídicas que regula la sociedad y que regula las conductas para tener un orden social. Este concepto tan básico y tan pequeño, en este sentido de explicar, debe ser completamente memorable y además significativo para que el estudiante razone cuál es la razón literal de conocer el concepto de leyes. Una vez que instruimos al estudiante con el concepto de derecho, vamos entonces con el punto número 2, que lo hemos denominado la división del derecho. Recordemos, compañeros, que la división del derecho son tres aspectos principales: el derecho privado, el derecho público y el derecho social. ¿Por qué, profesor, es importante que nosotros expliquemos esta división? Porque a través de esta división vamos a justificar al estudiante por qué el derecho laboral se ha incorporado en el derecho social, incluyendo con él la de seguridad social, es decir, los rangos que aplican en su protección médica a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, o en su caso para las Fuerzas Armadas Mexicanas, dándoles así una justificación del por qué viene el área de la salud acompañada con el área de la introducción al trabajo. Entonces es importante que yo explique detenidamente el por qué el derecho plenamente laboral tiene una incorporación y una subdivisión completamente social. Bien, una vez que he agotado este tema, voy a ir con la parte número 3, las normas. Yo como docente debo de dejarle bien claro al estudiante qué es una norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bien, compañeros, nosotros sabemos que las normas específicamente se han realizado para mantener un control de nuestras conductas. Un control de estas conductas en cualquier ámbito de relación social. Esto puede ser educativo, puede ser laboral, puede ser externo, interno o inclusive religioso. En este aspecto específicamente debo yo instruirle a mi alumno por qué existen las normas sociales, por qué existen las normas morales, cuál es la justificación primordial de una norma religiosa y específicamente quién me sanciona esta norma. Por ejemplo, independientemente de las creencias religiosas de mis estudiantes, yo debo señalarle que todo tipo de persona que sea creyente en una religión deberá tener una sanción, quizás a través de un pecado, quizás a través del purgatorio, pero siempre hay una sanción. Lo mismo involucro o asiento esta información a la norma jurídica, el indicar que la norma jurídica tiene una justificación social, es decir, que se ha creado bajo el concepto de protección a las personas, porque es claro, somos seres de correlaciones, somos seres de delitos. Bien, una vez que agotemos el tema de las normas y sus tipos, vamos a iniciar a lo básico para todo tipo de estudiante en el ámbito de leyes, que él conozca que la ley más importante en todo México y la que regula a todos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos de explicarle al estudiante que en categoría de los derechos humanos está la llamada o el llamado sistema de la cebolla de los derechos humanos. Explicarle al estudiante que se subdivide en 5 niveles principales y que sobre el nivel 1, que es el básico necesario del ciudadano, existe el derecho humano incorporado a las necesidades. Esto involucra alimentación, involucra educación,
derecho al agua y obviamente el grandísimo derecho al trabajo, razón por la cual asocio este conocimiento. Dadas las circunstancias, una vez que explique el por qué el derecho al trabajo como una razón social y como una razón económica es completamente necesaria para todos los estudiantes, puedo entonces asentar el artículo 123. Bien, nosotros vamos a llevar la base de la legislación laboral sobre el artículo 123. Debemos explicarle al estudiante que este artículo, principalmente lo que respecta al área laboral, se subdivide en dos partes. La parte número 1, ¿sí?, que es la parte A o sección A, y la parte número 2, que es la sección B o la categoría B, indicando las diferencias claras entre las relaciones generales de trabajo, lo que involucra la protección de la relación laboral y mis derechos como trabajador, y exactamente lo mismo que indica, pero para el área burocrática, es decir, la parte B, que es la asociación del trabajo hacia las personas, o en este caso los trabajadores que rinden actividades subordinadas para el sistema o el Estado, mejor conocido como gobierno. Bien, una vez que yo logre que mis alumnos asienten ese conocimiento, puedo progresar y decir que la explicación histórica de la Ley Federal del Trabajo. Ojo, muy importante, compañeros, debemos no confundir la información porque estos son preguntas específicas del examen. Recuerden, compañeros, que la Constitución de 1917 fue la primera que asentó básicamente los derechos laborales, ¿sí? Y fue hasta el año de 1931 cuando la Ley Federal del Trabajo, que únicamente antes al 31 existía de manera estatal, se manifiesta como un ente federal. Debo de dejarle claro a mi estudiante que todo tipo de norma y que todo tipo de ley que se catalogue como federal será plenamente aplicativa para toda la nación. Ojo, también debo explicarle que pese a que hay un salario mínimo que en la actualidad oscila en un aproximado de 89 pesos centavos, debemos dejar claro que la división territorial de nuestro país puede ser más elevada o más baja de acuerdo a donde nos encontramos. Esto viene, obviamente, a los estados más cercanos a la frontera con Estados Unidos, o en todo caso, a los estados del sur, en este caso, Oaxaca, Chiapas, que tienen una facultad económica inferior. Entonces, debo de dejarle bien claro que, pese a que las capacidades económicas de nuestro país no son favorables para todos, nosotros tenemos bases asentadas de manera general. He aquí esta justificación. Bien, debo explicarle que la ley federal, como ya lo mencioné, es para todos, ¿sí? Para toda la nación. Que la Ley Federal del Trabajo contendrá, sí, no solamente los derechos del trabajador, sino también sus obligaciones, adecuando así los derechos y obligaciones del patrón y todo lo que responsabilice a uno y al otro. Debo de dejarle claro que en una relación de trabajo no solamente los trabajadores deberán responder efectivamente, sino también el patrón y todas las relaciones en cuestiones laborales que de ahí desciendan. Una vez que el estudiante capte que efectivamente la Ley Federal del Trabajo es aplicativa para toda la nación, también debo de dejarle claro que estos son establecimientos generales, ¿sí? O sea, traduzco, hay una base contable de todo lo que en sesión 2 veremos, denominadas así prestaciones. No significa que si mi alumno gana 2 o 3 veces más, en un ejemplo, su aguinaldo, que en vez de darle 15 días le otorgan 45, le estarían violando el derecho humano laboral en el aspecto de aguinaldo a todos los que tenemos 15 días. ¿Sí? Debo de establecerle con claridad a mi estudiante que la ley tiene un régimen de seguimiento, que cuando estoy arriba, excelente, no voy a tener ninguna problemática, pero si este se va abajo de lo que la misma ley federal, a través de su justificación del 123, me indica y no se respeta, entonces
voy a tener que hacer un proceso legal, en este caso laboral, porque sí estarían violando mi derecho en cuestión de prestaciones. Entonces es muy importante ser lo más específico posible con la explicación de la teoría. Bien, una vez que el estudiante pudo agotar la Ley Federal del Trabajo en justificación, podemos pasar a los conceptos básicos que ya dominamos. Punto número 1, establecerle al estudiante quién es trabajador o qué significa la palabra trabajador. Recordando que el trabajador es una persona física que rinde actividades subordinadas, ¿sí?, con el objetivo de una remuneración económica y que a su vez se someterá a condiciones laborales que involucra una jornada, involucra tener un contrato, involucra tener prestaciones, etcétera, etcétera. Bien, debo de enseñarle también a mi estudiante a diferenciar claramente lo que conocemos como una persona física y lo que conocemos como una persona moral. Porque si bien plenamente personas físicas y morales no está 100% relacionado con el ámbito laboral, en la siguiente materia, que es administración de los recursos humanos, sí lo contiene. Entonces el examen tiene una parte práctica, pero recordemos que claro está que también una teórica. Bien, una vez que agotamos el concepto de trabajador, vamos a explicarle al estudiante quién es el patrón. ¿Por qué es el patrón? ¿Qué responsabilidades tiene el patrón? ¿Cómo yo efectivamente puedo decirle al patrón: hey patrón, no me estás pagando lo que merezco, no tengo las condiciones viables laborales para yo estar trabajando hacia tus órdenes o mandatos? ¿Qué cosas inclusive pueden violar la integridad física, moral o intelectual de una persona y decirle: patrón, no es justo, no lo voy a hacer? Y también debo, al momento de conceptualizar al trabajador y al patrón, indicarle al alumno que sí, ambos tienen derechos, pero también ambos tienen obligaciones. Bien, posterior a eso viene uno de los temas pues un poquito más controversiales en el ámbito del curso, porque refiere a un contrato. Recordemos, compañeros docentes, que todo es muy raro en un ámbito general decir que un estudiante de Colbach no trabaja. Al contrario, todos tenemos una relación de trabajo, razón por la cual circunstancialmente quizás estén en el curso. Entonces, muchas dudas van a surgir acerca de este tipo de temas, el contrato. Recuerden que nosotros debemos tener la capacidad docente y didáctica de manejar esas dudas para asentarlas, porque siempre ejemplificando situaciones que me han pasado, hay estudiantes que dicen: profesor, a mí me pasa esto. Hay estudiantes que se equiparan: no, a mí me pasa esto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Asentar el conocimiento e indicar cuál es la base que la misma ley me dice, y a partir de eso tratar de dar una resolución a esas pequeñas dudas que puedan surgir. Entonces, una vez que empiezo con contrato, primero debo explicarle al estudiante qué es un contrato. Antes de irme a la especificación, ¿qué es un contrato? Recuerden, compañeros, que tenemos que conceptualizar que un contrato es la expresión tácita de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al realizar un contrato, pues debemos estar completamente conscientes que todo lo que ahí se establezca debe ser cumplido. Dadas las circunstancias, al explicar estos términos o tecnicismos al estudiante, el estudiante empezará a hilar o atar ideas a través de decir: ah, ok, tiene razón el profesor. Cuando yo firmo un documento jurídico, ¿sí?, obviamente al estar mi firma inversa, pues me voy a obligar a tener específicamente que responder a las obligaciones y por lo tanto derechos que me otorgue ese documento. Entonces, si yo logro conectar al estudiante y hacerlo que asiente la conexión del contrato con fluidez, me será explicarle qué es un contrato laboral, ¿correcto? Bien, una vez que ya el estudiante pudo entender el concepto de contrato, puedo ser ahora sí específico. Deberé yo, como docente, explicarle a mi estudiante
que en ámbito laboral y según la misma Ley Federal del Trabajo, dividimos los contratos en dos tipos de contratos. Podemos encontrar contratos individuales de trabajo y podemos encontrar contratos colectivos de trabajo. Bien, algo o un tip que les puedo dar es que precisamente en la parte de las preguntas de este sistema, que fue algo completamente novedoso para los profesores, nos pudimos dar cuenta que hay cuestionamientos no solo del área individual del trabajo, sino también del área colectiva de trabajo. Entonces, seamos honestos, compañeros, la mayoría, por lo menos me incluyo, hemos hecho un énfasis en solo individual, porque colectivo es muy ausente, por lo menos en la actualidad. Pero algo que es muy curioso y novedoso en el examen de Colbach es que, pese a que es muy nuevo la cuestión colectiva para este sentido, también se nos preguntan. Entonces, pues va a tener que ser súper importante que también esclarecemos esas dudas. Bien, una vez que yo le diga al estudiante que hay contratos individuales, que obviamente, como ya conocemos, vamos a funcionar sobre una contratación individual donde nos sometemos a derechos y obligaciones de ámbito laboral, pues también podemos encontrar el segundo énfasis o el segundo en la clasificación llamado así contratos colectivos, donde pueden ser contratados o donde se someten un conjunto de personas a condiciones laborales igualatorias. Esto pues obviamente ya lo sabemos y en este sentido debemos de explicar. Una vez que ya hice este establecimiento de la teoría, puedo entonces seguir y indicar los parámetros que pueden hacer subdivisiones en los contratos. Recordemos, compañeros docentes, que podemos encontrar contratos por tiempo determinado, tiempo indeterminado, por obra, por temporada, ¿sí? Esa sería una clasificación en cuestión de duración. Eso debemos explicárselo al alumno. Debemos explicarle al alumno que un contrato también puede ser marcado en diferencias bajo la empresa que me contrate, bajo el salario que yo tengo, bajo las condiciones a las que me someta, que me debe dictar elementos básicos para que yo sepa qué es lo que realmente voy a hacer, cuáles son las reglas internas del trabajo al que me estoy sometiendo, inclusive saber y conocer pues quién es mi jefe, dónde y cómo me van a pagar, cada cuándo me van a pagar, si soy comisionista, si en dado caso voy a ganar por horas, si voy a ganar por turno, si voy a acudir a trabajar de lunes a sábado, de lunes a domingo, si trabajo los domingos me van a dar prima dominical. Todas las especificaciones o la cosa que podamos ser más específicos con los contenidos debemos explicársela al alumno. ¿Por qué? Porque en el examen de Colbach precisamente hay preguntas que sí lo clasifican y que nos indican cuáles de los siguientes, es un ejemplo, cuáles de los siguientes elementos son necesarios dentro de el contenido del contrato. Por ejemplo, nombre de la empresa, nombre del trabajador, salario, prestaciones de ley, condiciones de trabajo, reglamento interno. Y entonces, aunque suena algo muy obvio quizás, si usted no logra agotar este tema con el estudiante, van a surgir muchas dudas. Y recordemos que en este sistema están en una cuestión que se llama tiempo, se llama presión. Entonces, las personas presionadas no reaccionamos igual. Y si el estudiante no agotó la duda, puede pasar el supuesto que este diga, ya no sé nada, no voy a contestar y pues no pasé. Porque en todo caso, recordemos que al ser nosotros una institución de venta, pues nuestra responsabilidad es también dar resultados. Ok, bien, una vez que señale entonces el contrato de trabajo, debo enmarcar los contenidos específicos del contrato, tratando de ser lo más específicos. Profesor, en mi contrato de trabajo me pidieron que si era soltera, que si era soltero, que si era casado. ¿Por qué? Ok. Cuando les surjan, profesores, este tipo de dudas, otro tipo, recuerden que siempre la respuesta para encajar esa duda es: todas las condiciones son generales y todas las condiciones suelen ser específicas. Por ejemplo, yo le puedo enmarcar este ejemplo a los compañeros. A ver, señorita compañera, si en dado caso usted es contratada por una empresa de modelaje o una agencia que le indica dentro de las condiciones del contrato que usted debe de pesar tanto
y por X circunstancias usted sube de peso, pues ¿qué está haciendo? Pues creo que violo las reglas del contrato, ¿no, profesor? Así es. Obviamente, si yo te voy a contratar para ser empacador de hilo, no creo que en una empacadora nos importe mucho cuánto pesa la persona, literal. Pero quizás sí nos importe que la persona sea productiva y tenga buena salud. A lo mejor en las condiciones que a mí me solicitan para contratarme, me pueden decir, ¿sabe qué? Aquí está su contrato, pero hay que aparejar en los documentos un certificado médico de que usted debe comprobar que efectivamente tenemos buena salud. Entonces, esos son especificaciones. Le podemos manejar a los estudiantes el ámbito de, sí, si me cumple lo que la Ley Federal del Trabajo me asigna, sin problemas. Si no me los cumple, entonces es cuando tenemos problemas. Si cumple las condiciones y aparte te pide más, eso ya es un criterio propio de la empresa. Porque a lo mejor la empresa necesita saber pues, que tú eres una persona confiable, que gozas de buena salud. A lo mejor la empresa no te lo va a decir, pero te puede manejar. ¿Qué preferencia sexual tiene usted? ¿Sí? Si tu preferencia sexual es ajena a la heterosexual, pues quizás la empresa diga, perfecto, nosotros te llamamos, pero quizás ellos no contraten esa circunstancia. No te lo pueden hacer de notar, porque sabemos, compañeros, que entonces sería una cuestión de discriminación, pero sí le podemos señalar al alumno que las empresas estratégicamente, a través de los ámbitos del trabajo, pues también pueden batearte sin violentar tus derechos. Bien. Ya que agote los requisitos del contrato, también muy importante, en el examen de Colbach, compañeros, hay una parte, ¿sí? O hay preguntas prácticas, que es prácticamente el 90% del examen, donde nos preguntan, en este caso, o le preguntan al estudiante, cosas tan raras como ¿cómo deberíamos de firmar un contrato de trabajo? Muchas personas dirían, ¡ay, profe! ¡Qué fácil! Pero hay que esclarecer esto. Recuerden, chicos, en este caso, yo les digo a mis estudiantes que el contrato laboral debe de firmarse al calce. Esto involucra lateral derecha, lateral izquierda, arriba, abajo. Cada una de las hojas. Que el mismo contrato debe ser enumerado del 1 al número que llegue. Es decir, si son 5 hojas, sería del número 1 al número 5. Si son 6, igual, si son 10, exactamente. Y al final, la firma, efectivamente, en el cual yo realmente estoy aceptando todas las condiciones que está decretando el documento jurídico, en este caso el contrato de trabajo. Algunos estudiantes les van a preguntar, eso también pasa mucho, ay, profe, ¿para qué tanta firmadera? Y también debo de darles una justificación. Bien, chicos, recuerden que cuando nosotros estamos firmando un contrato de trabajo, estamos aceptando lo que literalmente dice. Ellos me decían, pues claro, profe, por eso lo firmamos. Excelente. Entonces, ¿cómo le puedo explicar, profe, a mi alumno esto? Bien fácil. Imagínense, compañero, que en el trabajo a la chica de recursos humanos se le pierde la hoja 2 y 3. Y en la hoja 2 y 3, para la mala suerte de usted, es donde dice que usted tiene 190 pesos diarios de pago, pero que aparte le pagan comisión por vender. ¿Qué vamos a hacer, profes? Entonces los alumnos razonan nuestra teoría, dicen, tiene razón, así no me van a cambiar los contenidos que ya estoy acatando de acuerdo a lo que el profe me está diciendo, llamados así requisitos del contrato. Bien, ya que agoté el tema de los requisitos internos del contrato, también debo señalarle al estudiante las autoridades de la legislación laboral o en todo caso del ámbito del derecho laboral. Debo de decirle a qué se refiere la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Debo de explicarle qué voy a hacer ahí. Una de las preguntas que constantemente surgen, compañeros, a través de la clase también, es, oiga, profe, es que fíjese que un día yo tuve un problemita ahí por el trabajo y mi jefe como que se molestó, como que venía, no sé, X problema que surge con los estudiantes. Dice, pero yo no supe qué hacer. Él simplemente me dijo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, ya estuvo, aquí está tu quincena y muchas gracias. Pero algunos otros compañeros me decían, profe, que yo podía pelear. ¿Sí puedo pelear? Esas dudas son completamente comunes. Ojo, al momento de que yo explico qué voy a hacer en Junta de Conciliación y Arbitraje y cómo se divide, reconociendo así la parte estatal y la parte federal,
acato y tomo todas las dudas de mis estudiantes y hago que eso se asiente. Estratégicamente, didácticamente, los alumnos van a retener más, profes, cuando asocien el conocimiento con su vida real. Recordemos, no todos los estudiantes aprenden igual. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son completamente de lectura, otros de repetición, pero algo que podemos nosotros sacar en una buena estrategia en Colbach para los alumnos de legislación es que, insisto, como ya lo mencioné, por lo menos el 95% de mis estudiantes ya gozan de una relación laboral, ¿sí? Entonces, esta base me puede ayudar a mí para ejemplificar con exactitud cómo quiero yo que ellos manejen la información. ¿Cómo quiero yo que ellos aterricen esa información? Y entonces, cuando en el examen de Colbach, en las situaciones prácticas, les pregunten, ¿qué va a pasar si usted hace esto, esto y esto y viola la ley? ¡Ay! Pues el maestro me dijo, claro, era algo malo. Si hiciera algo malo, no, si es mi culpa. Entonces, ya, ellos están reteniendo el conocimiento y así están enfatizando la pregunta a través de su propio conocimiento empírico. Bien, entonces, debemos explicar al estudiante respecto a la Junta de Conciliación y Arbitraje que ella recibe prácticamente, ¿sí?, según la Ley Federal del Trabajo, todo trámite que se realice a través de este tipo de derecho. Debemos también aclararle que en la actualidad, ¿sí?, podemos ir a un juicio o podemos ir a un proceso legislativo laboral cuando tenemos una problemática en el trabajo. Muy importante también decirle e instruirle al estudiante que no solamente puede acudir él porque se siente afectado, sino que también, pues sí, el patrón tiene derechos y obligaciones, también la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues notoriamente le puede ayudar a él, ¿no? Entonces, una vez que yo enfatice que la Junta de Conciliación y Arbitraje es una institución, o en este caso es un órgano, más que una institución, es un órgano de protección laboral, o en este caso de regularización de medios laborales, pues entonces el alumno podrá visualizar que es un medio más práctico de resolución y que así no es imposible el establecer que acreditar los derechos laborales sí es algo completamente real y algo del día a día. Durante este proceso también es muy constante que la Junta de Conciliación y Arbitraje tenga sus fallas. En México no pasa eso, ¿verdad? Entonces, luego les pueden surgir dudas a los alumnos como, oiga, profe, ¿sí es cierto que si yo me voy a juicio, la empresa me veta? Oiga, profe, ¿sí es cierto que no me conviene pelear porque entonces ya no me van a contratar? Oiga, profe, ¿sí es cierto que siempre el patrón la lleva de ganar o en su caso el trabajador la lleva de perder? No. Debo aprender a ser consciente con lo que le voy a contestar al estudiante. ¿Por qué? Porque debo de darle un sentido al por qué defender sus derechos laborales. ¿Qué caso tiene, profes, si nosotros somos profes, le instruimos al estudiante que pelee y cuando él presente una circunstancia real, le decimos, ay, no vayas, ni te van a hacer caso, el patrón te va a dar como 5,000 o 3,000 pesos menos y ya, se van a conformar? No, recuerden, profes, que el conocimiento da poder. Y entonces, si yo logro instruir bien a mi estudiante, esto no solo va a tener por objeto el que pase en esta área, sino el que futuramente puedan ellos solucionar sus propios problemas laborales sin mera necesidad, ya sé, nos quitamos el trabajo, de tener un abogado al lado. Ok, bien, una vez que agoté este tema, prosigo entonces con la parte de dos partes súper mega importantes de diferencia y que el estudiante debe conocer. ¿Por qué? Porque recuerden que una y otra, económicamente hablando, produce diferentes efectos. El concepto de despido y el concepto de renuncia. Bien, muchas personas, aunque suene un poco extraño, en la actualidad, digo, algunos de nuestros estudiantes podrán tener un año de no estudiar, meses de no estudiar, 2 o 3 años de no estudiar. Algunos estudiantes tienen 20 años de no estudiar. En los casos más impactantes, hasta 40 años de no haber estudiado y regresar a la escuela, ¿no? Ahora con el
punto principal, que es obviamente nuestro objetivo también, que ellos pasen su examen por bache. Y no logran aún conceptualizar una diferencia entre despido y renuncia. Muchos literalmente me dicen, no manche, profe, ¿qué no es lo mismo? No. Ojo, primero debo establecer un concepto para despido y un concepto para renuncia. Bien, recordemos que, ¿qué es despido? ¿Cómo le puedo enseñar de una manera práctica y estratégica, a mis estudiantes el concepto de despido para que lo capten? Bien, debemos decirle que el despido es cuando el patrón, la empresa, la persona física, moral o prácticamente el encargado, supervisor o quien esté al mando de nosotros en el trabajo, termina con nuestra relación laboral. Aquí debo ser lo más específico que pueda, profe, porque a raíz de aquí viene la parte número 2 que involucramos con la práctica de sacar finiquitos y prestaciones al final. Entonces, cuando yo le diga el despido puede ser dos causales. ¿Cómo que dos causales, profe? Sí. Podemos encontrar un despido justificado y un despido injustificado. Obviamente van a empezar a surgir muchas dudas entre los estudiantes. Oiga, profe, ¿qué no es lo mismo? ¿A poco sí hay mucha diferencia? ¿Mucho dinero o poco dinero? Pues sí, la verdad es que sí hay mucho dinero de por medio. Bien, el despido como tal, sí se va a manejar con la terminación de la relación laboral del patrón, la empresa, hacia el trabajador. Punto. Cuando nosotros enmarquemos el despido, recomendación propia como estrategia didáctica, siempre a sus alumnos, para que no gasten, solicítenle la Ley Federal del Trabajo en su teléfono. Siempre, siempre. Esto no les va a quitar a los estudiantes no menos de 2 o 3 minutos en lo que googlean, Ley Federal del Trabajo, descargan la actualizada y sin problemas. Si yo cuento con este material didáctico electrónico que todos los alumnos tienen y que, claro, como siempre hay excepciones de profe, yo no tengo teléfono, no hay problema, únase con algún compañero. Yo ya soluciono 2 puntos, compañeros. Soluciono uno, que los alumnos no van a leer la guía solos y si lo hacen, son contados. Soluciono el punto de que soy estratégico y didáctico en la clase y así tomo su atención y radico, en este caso, asiento el conocimiento que a la par le voy instruyendo. Entonces el alumno confirma que su curso es de alta calidad. Dice, ay, miren, sí es cierto. Es imposible que todos los profes sepamos todos, pero si sabemos la parte general y lo asentamos en este caso en el libro, mejor conocida como la ley, el alumno lleva un impacto de venta más fuerte. Y entonces dice, estoy en la mejor escuela, estoy en una buena escuela porque el profesor realmente sabe lo que está diciendo. Y eso se lleva una buenísima impresión. Eso nosotros como profesores nos ayuda a elevar números. Y recuerden, chicos, que si tenemos más números, pues tenemos más grupos y mayor oportunidad laboral. Entonces, bien, ya que le asiente esto, puedo irme a los artículos generales de lo que se acredita como un despido justificado y un despido injustificado. Algo que yo les puedo dar de tip para este tema es que les pongan supuestos a sus alumnos. ¿Cómo, profe, que supuestos? Bien, por ejemplo, a ver, compañero, ¿qué pasaría si usted llega drogado al trabajo? Ay, profe, pues me van a correr. Entonces nosotros no podemos llegar drogados al trabajo, ¿verdad? No, profe, una pregunta muy obvia. Órale, ok, ahora le cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si usted consume marihuana? Pues, ¿soy un drogadicto? Risas, ¿no? Ok, pero ¿qué pasaría si usted consume marihuana en su casa? Ay, pues no tengo problema. Fíjense, compañeros docentes, imagínense si nosotros le decimos al estudiante, ¿qué pasaría si te hacen un antidoping? Pues obviamente va a salir el antidoping positivo, pues porque en este caso el trabajador sí consume marihuana. Eso pasa constantemente. Pero ¿cómo le digo al trabajador que no puede ser despedido? Los alumnos se van a sorprender. ¿Cómo, profe? ¿No me pueden despedir? Asunto, momento, stop. ¿Cómo? Si usted consume marihuana en su casa o fuera del trabajo y nunca llega al trabajo bajo la infesta de la droga o presenta estas conductas dentro del trabajo, la vida personal es aparte. Y entonces el alumno va a tener un enfoque de atención más fuerte.
¿Por qué? Porque siempre, insisto, los problemas reales o ejemplos reales son los que más asientan el conocimiento. Y entonces, una vez que yo explique la larga lista que involucra que puede ser un despido justificado y que un injustificado, puedo asociarlo con ejemplos y decir, a ver, Juanito, ¿qué opina? Fulanito, ¿qué opina? Manganito, ¿qué es esto? Y hacer retroalimentaciones. Profes, recomendación. Este tipo de materias son teóricas fuertes. Entonces, siempre manejen una estrategia de repaso. Inicio mi clase, compañero, ¿qué vimos el sábado? Compañero, ¿qué vimos el martes? ¿Qué vimos el miércoles? ¿Qué es esto? Conceptualíceme derecho, conceptualíceme Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué artículos nos protegen? ¿Quién lo dice? ¿En qué año? Y entonces el alumno va a estar activo completamente. Les pueden manejar mapitas, les pueden manejar dibujos, les pueden manejar cuestionarios de autoevaluación y eso ayudará a que el alumno esté fresco. Para nuestra buena suerte, compañeros, prácticamente el ámbito de legislación laboral e introducción al trabajo son de los últimos materias que se toman casi ya para aplicar el examen. Están muy frescos, pero eso no significa que ya los alumnos retuvieron todo. Yo no solamente tengo que encargarme que el alumno retenga, sino que el alumno comprenda. Bien, una vez que ya le enfoque que es un despido, ¿sí? Voy a explicarles la diferencia eminente entre una renuncia. Bien, nosotros le vamos a conceptualizar al estudiante que la renuncia es la terminación de la relación laboral del señor, en este caso, la persona que se conoce como trabajador, hacia la empresa, patrón, etc. ¿Sí? Aquí debemos ser muy claros con qué aspectos le corresponde de qué y qué aspectos de otros. Bien, recuerden, compañeros, que dentro del despido, cuando este se cataloga como injustificado, todas las prestaciones de ley se hace una evaluación a través de operaciones básicas matemáticas, reglas de tres, saber los equivalentes, y entonces se agrega en un despido injustificado la indemnización correspondiente a los 90 días más, ¿sí? Aparte, recuerden también que si la persona cumple con el régimen de antigüedad señalado por la ley, que efectivamente son 10 años, la misma ley te indica que por cada año se le deben de pagar 12 días de salario íntegro. Debo de enseñarle a mi estudiante que todo tipo de prestaciones obligatorias de ley, la numeración básica que van a llevar es el salario del trabajador. Muy importante, no me van a salir las mismas cuentas pese a que dos personas hayan sido contratadas al mismo tiempo en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque si yo soy un trabajador a destajo y me pagan 90 pesos diarios y mi compañero fue contratado por recursos humanos y le pagan 300 diarios, al hacer esta cuantía, pues es obvio que la persona de 300 pesos va a recibir una indemnización mayor, pese a que tengan la misma antigüedad y pese a que hayan sido contratados el mismo día. Esto también es importante señalárselo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que luego, ay, profe, es que sí le entendí lo que me quiere explicar, sí le entendí cómo hacerlo, cómo multiplicar, cómo hacer una regla de 3, pero ¿por qué me salen cuentas diferentes? Hay un factor que debo ser honesto, que cuando a mí me tocó contestar el examen de legislación no me salían las cuentas, ¿sí? Creyendo yo que yo había equivocado o que estaba mal. Entonces lo hice 3 veces ese ejercicio y en ninguna de las cuentas me salió. Me recuerdo que la candidata tercera que más parecía le faltaban como 1000 pesos, no sé, decir algo. Y entonces resalta que es un problema que también se da en los estudiantes, ¿sí? Aunque suene un poco raro, pues la manera de solucionarlo más rápido es, pues entonces elige de las 4 opciones la que sea más acercada a la candidata. Quizás a lo mejor tú olvidaste que tenías que sumarle la prima dominical. Quizás tú olvidaste que tenías que sumarle las vacaciones. Quizás tú olvidaste que él entró a trabajar en septiembre, no en diciembre. Elementos básicos que a lo mejor no nos cuadran en una operación. Entonces, debo de enseñarle al estudiante que no debe bloquear la pregunta, sino estratégicamente decir, a ver, me asiento, tranquilo. Si no me da ninguna de las 4 opciones, pues, por lógica, si mi candidato son 1800 y aquí hay una de 1000, no sé, 400, 1720, pues quizás pueda ser esa la opción que represente la respuesta. Eso es muy importante que se los aclare. El que no se desesperen
Porque, seamos honestos, compañeros, para sacar un finiquito requerimos tiempo, requerimos operaciones matemáticas. Y entonces, en el problema que yo encuentro, que muchos de los estudiantes en Colbach a veces no son lógicos. Entonces, cuidado con esa parte. Bien, ya que explique los dos conceptos y haga diferencia entre despido y renuncia, vamos a ir con el siguiente, que es el salario. Debo establecerle, obviamente, que el salario es relativo, lo que ya mencioné, que todo depende de lo que nos dediquemos, el grado de estudios que tengamos, cuáles son las actividades subordinadas que preste, que depende también de cuántas horas trabaje, para quién trabaje, que algunos salarios son más elevados por circunstancias del patrón, que algunos salarios son más bajos, pero las utilidades se repone un poco. Entonces todo eso tenemos que establecerle, no solamente decir, el salario pues es la cantidad que te pagan por... Eso sería muy obvio, ¿no? Pero entonces debo explicarle los aspectos, ¿sí? Hay que desgarrar la tela para saber hasta dónde llega la piel, ¿sí? Entonces hay que decirle esta parte. Hay que mencionarle también, muy importante, con énfasis, siempre yo les pido a mis estudiantes que lo pongan con marcatexto o que le subrayen un circulito, un dibujito, que todo tipo de prestación que visualizarán en la parte 2, que es la parte práctica, va a hacer énfasis en salario, ¿sí? Que lo primero, que si a mí me preguntan en el examen, profe, es que, ay, qué difícil, ya hasta me duele la cabeza de tanto que nos dice, profe. Si a mí me preguntan en el examen un caso práctico de un finiquito o una indemnización, por lógica, la persona que aplica el examen, en este caso, quien redacta, debe escribir o debe preguntar y dar datos. Obviamente el dato básico que nos van a brindar es cuánto gana la persona por día. Y a través de eso decir, sí, el profesor nos dijo en clase, jóvenes, toda indemnización o prestación se va a sacar a partir de lo que gane yo diario. Perfecto. Entonces, ahí recurro al primer elemento. Punto número 1, pues obviamente leer bien, ¿no? O solicitar al estudiante que lea bien. Una vez que el estudiante lee bien, decirle, a ver, te están señalando que el dato es, la persona gana 190 pesos diarios. Entonces, todo lo que multiplique lo vamos a multiplicar por 190, profe. Excelente. Entonces, ya será, si son 15 días, pues 190 por 15. Si son 12 días por año y ya trabajó 10, 12 por 10, 120 por lo que ganaba. Perfecto. Y entonces, ya los estudiantes no se ven tan un poquito borrosos con el sentido de decir, es que son números, está difícil, profe, tenemos poco tiempo. Si saben lo básico, van a saber lo específico. Bien. Salario. Luego, después de eso, vamos a ir a prestación, ¿sí? Debo de decirle qué es una prestación. Debo de ser claro en decirle al estudiante que las prestaciones, hay prestaciones de ley, nuevamente, recalco, Ley Federal del Trabajo, que este sistema, así en el sistema federal, en este caso federal laboral, nos indica como obligatorias. ¿Cuáles son completamente necesarias obligatorias? Es decir, que yo debo de tener vacaciones, ¿sí? Que debo de tener un aguinaldo, que debo de tener prima dominical, si es que la tengo, ¿sí? Que debo de tener, en todo caso, seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya que le marque la prestación, también es muy importante porque ya me ha pasado en el ámbito real. Profe, oiga, profe, a ver qué pasa. Es que donde yo trabajo nos bajan caja de ahorro. Es que donde yo trabajo nos bajan el baile de diciembre. Es que donde yo... ok. También debo de enfatizar, hay prestaciones laborales de ley. A fuerzas, ¿sí? Obligatorias. Y hay prestaciones relativas o no obligatorias. Por ejemplo, oiga, profe, es que fíjese que yo he visto que en muchas empresas hasta les dan despensa y las posadas se las hacen súper padres en un salón, allá para Huentitán, ya saben, ¿no? Algo bien padre. Entonces, y acá donde yo trabajo, la empresa no nos da despensa. Ok. Debo de enfatizar al estudiante. Bien, quizás la empresa lo visualiza, la despensa, como un extra, como una ayuda, ¿sí? Pero bajo ninguna circunstancia la empresa puede decir, a ver, compañero, como te di tu despensa, no te voy a pagar tu aguinaldo. No, eso no se puede, porque la Ley Federal del Trabajo, recalco, la Ley Federal del Trabajo me indica que por ley, si yo laboré un año completito, me toca mis 15 días de aguinaldo.
¿sí? Entonces, no me puede salir el patrón con esta cuestión de que, pues en vez de pagarte tus, ejemplo, 3,000 pesos que te tocan de aguinaldo, te voy a dar una televisión que vale 3,000. No, porque en todo caso, ahí sí estaría cambiando, ¿sí?, las facultades básicas que indica la ley. O, en todo caso, también señalarle al trabajador que si él acepta esta metodología de pago, también sería una excepción a la regla de las prestaciones, y pues ahí es un ámbito completamente distinto. Eso ya tendrá que ver con el efecto o la causa que produzca este acuerdo. ¿Sale? Bien. Ahora, ya que tenemos la explicación de las prestaciones, vamos a ir por el ámbito que lleva un poquito más de tiempo en la cuestión de la legislación, que es el seguro social, lo relativo a la seguridad social. Me han preguntado algunos profesores, oiga, profe, cuando llega usted a la parte de la seguridad social, ¿qué les explica? Ok, punto número 1, primero debemos conocer, profesores, en este caso, docentes que imparten la materia, que la legislación en materia de seguridad social es prácticamente una de las ramas del derecho nuevas, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara apenas se da con los señores Ruiz Moreno, y los libros de los Ruiz Morenos no tienen más de 10 años. Entonces es una rama completamente nueva, algo moderno. ¿Por qué? Porque si bien, pese a que en el cardenismo se hace el boom de las instituciones sociales como el IMSS, el ISSSTE y después el ISFAM, no se acreditaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, inclusive en la actualidad, vivimos en un contexto de, profe, la verdad, sí necesito, sí estoy enfermo, sí me siento mal, pero el IMSS para mí es ir a morirse. La verdad, ni lo ocupo, ni lo necesito, ni quiero. Entonces, pues primero debemos explicarle. Bien, debemos explicarle que el derecho de la seguridad social parte de la división del derecho de las sociales, en este caso las sociedades. ¿Por qué? Porque es un beneficio o es una rama que va a otorgar esos beneficios a todos. ¿Cómo puedo hacerle para que el estudiante comprenda qué abarca? Debo de darles los rangos de aseguramiento que da el Seguro Social. Como punto número 1, en una experiencia personal, lo primero que yo hago es explicarle, ¿cuál es la diferencia entre seguridad pública, seguridad privada y en este caso un sistema de seguridad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, el derecho de la seguridad social y la seguridad pública ¿es lo mismo? No. Entonces debo de explicarle primero qué es la seguridad social. Ya que hago esta diferencia, les enmarco los 3 tipos de seguros sociales que actualmente la misma teoría nos indica. Les señalo qué es el IMSS, qué es el ISSSTE y en todo caso qué es el ISFAM. Una vez que yo logré señalar esos 3, explico a los estudiantes qué tipos de trabajadores, precisamente trabajadores, pueden ser asegurados en este rango. Si son trabajadores generales, si son trabajadores del Estado o si son trabajadores de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Bien, ya que el estudiante logró captar, porque ojo, la verdad es que muchos desconocen esta subdivisión, logra captar la división ya mencionada, entonces le señalo, todos los trabajadores incorporados al IMSS, respecto a su seguridad social, tienen rangos de aseguramiento. La mayoría de personas me contestan, profe, qué fácil. Pues obviamente los rangos de aseguramiento del Seguro Social son cuando te enfermas, o sea, gastos médicos. Sí, esa es la parte que las personas comunes, literalmente dicho, conocen. Pero debo de instruirle a mi estudiante que los rangos de aseguramiento van más allá, que se encuentra la cesantía y la vejez, que se encuentra el estado de incapacidad, que se encuentra los riesgos de trabajo, que se encuentran las guarderías, que se encuentran también lo que corresponde a riesgos de trabajo involucrando los 3 aspectos: de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa o dentro del trabajo. Debo de señalarle que también hay una parte de la ley de seguro social que involucra indemnización para causis mortis de un familiar directo. Sí, compañeros, también le tenemos que explicar eso. Debemos de explicarle al estudiante que también hay una parte del seguro social que se llaman guarderías del seguro, precisamente, que si yo soy derechohabiente, ¿sí?, y trabajamos ambos, me pueden cuidar a mi bendición, ¿sí? También lo debo de explicar. Debo de explicar también que en cuestiones de riesgos de trabajo, ¿sí?, el patrón deberá responder afectivamente a esta circunstancia.
instancia, que podemos encontrar el supuesto de la incapacidad general y de la incapacidad laboral. También debo explicarle al estudiante, muy importante que esto les quede claro a los chicos, que la incapacidad general, es decir, aquella que se da por cualquier facultad externa, sí, nos enfermamos, pero no en el trabajo, se va a pagar únicamente al 60%, ¿sí? Porque también van a surgir muchas dudas de, profe, es que yo me enfermé y no me pagaron completo, profe, es que yo, sí, me dolía mucho la cabeza y no me pagaron y me dijeron que era general. Ok, debo de establecerle, general, 60%, y laboral, donde implica lo laboral, al 100%. Entonces, ahí es muy importante, porque a partir de eso va a ser una ancla para que al siguiente tema, que es la parte de toda la indemnización, es decir, sacar las cuentas, pueda yo tener una justificación. Ah, sí es cierto, ¿sí? Entonces, empezar desde la incapacidad, cómo se saca, y ahí bien fácil. La verdad es que muchos de sociales, mi punto de vista, tenemos un poquito de problema con cálculos operativos muy altos, ¿no? Entonces, si yo logro que el estudiante logre entender cómo se saca una simple regla de 3, a partir de ahí va a ser la magia para que él sepa hacer finiquitos, indemnizaciones de todo lo correspondiente. Bien, ya que agoto la seguridad social, hasta ahí vamos a ver involucrado que el Seguro Social también nos va a brindar una pensión que nos va a contabilizar las semanas que trabajemos, que nos va a decir cuándo ya no podemos trabajar, lo que se conoce como el aspecto de cesantía y vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que estos datos queden claros. Bien, profes, ahora, ya que logramos agotar lo que ahora yo le he denominado la base sustentable de la teoría, podemos pasar al rubro número 2, conocido así como la parte práctica, lo cual veremos en la siguiente sesión. Esta sesión como tal, que es la parte número 2, ¿sí?, va a tratar de explicarles punto por punto cómo debo de instruir a mi estudiante para que logre que las cuentas le cuadren, cómo debo hacer la sumatoria total del supuesto. Vamos a tratar en la segunda sesión, ojo, aquí está la ancla, profes, vamos a tratar en la segunda sesión cuándo sí me aplica, cuándo es una excepción y cuándo puede ser relativo, que es la parte más complicada que el estudiante debe dominar. No conocer, compañeros, debe dominar, porque si no dominan la parte práctica, la área de legislación e introducción al trabajo está perdida. Bien, mi nombre, les recuerdo, es Eduardo Tonatiuh Mariscal Michel. Estuvimos en el Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas y los dejo, nos vemos hasta la próxima. Pórtense mal y cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nuevamente me presento, mi nombre es Eduardo Tonatiuh Mariscal Michel y compañeros, hoy vamos a continuar con la parte número 2 de lo que ya habíamos hecho en la introducción de la legislación laboral e introducción al trabajo. Bien, la clase pasada tuvimos en general los referendos o en todo caso los antecedentes básicos de la historia, la formulación de conceptos y lo que todo tipo de estudiante para cuestiones específicas de la materia debe dominar, o en su caso deberá dominar. Bien, en esta parte número 2 vamos a hacer algo más específico. La sesión pasada yo les comentaba, compañeros, que en la clase número 1 íbamos a manejar toda la parte teórica, la parte básica, y ahora sí, en la sesión número 2, que es la correspondiente, vamos a manejar la parte completamente práctica. Bien, en esta sesión vamos a asignar lo que todos los abogados conocemos y enseñamos como prestaciones de ley. También lo que nos sirve para identificar a los alumnos en qué contexto se debe hacer una liquidación o en su caso un finiquito. Bien, el primer supuesto con el que vamos a iniciar, compañeros, va a ser las prestaciones, mejor conocido como el aguinaldo. Lo que esta sesión yo decidí hacer es interponer el concepto que se menciona como prestación y además para que usted, compañero docente, pueda ir directamente a la Ley Federal del Trabajo, establecer en qué numeral de artículo vamos a encontrar esta justificación legal. Bien, vamos entonces con el aguinaldo. El aguinaldo lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, establecido en el artículo 87. Vamos a explicarle al estudiante lo siguiente. Primero,
Recordemos, compañeros, que el aguinaldo es una prestación completamente obligatoria y que a su vez se otorga en el mes de diciembre, intervándolo así como una cuestión que se va a desarrollar a través de un año completo de trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo corresponde a 15 días de salario íntegro totalitario cuando el trabajador ha trabajado literalmente todo un año. Es decir, si la persona conocida como trabajador ha realizado actividades subordinadas dentro de un año, que se equivale a los 365 días, debemos hacer un pago de 15 días. También la misma ley en este artículo nos decreta que esto es completamente proporcionado a lo laborado. Es decir, que si la persona obviamente trabajó un año, le va a tocar sus 15 días. Pero si trabajó menos, debemos de hacer una proporcionalidad adecuada a cuánto trabajó, cuya operación la dejaremos al final de esta sesión para explicarla detenidamente en el aspecto de los números. Bien. Una vez que conocemos entonces que el aguinaldo equivale a 15 días por un año laborado, podemos pasar a la parte número 2, las vacaciones. Las vacaciones, compañeros docentes, para poder explicarlas a los alumnos, un tip que les puedo yo recomendar es crear una tabla que indique cuántos días me corresponden de vacaciones por cuánto tiempo laborado. Cuando expliquemos específicamente, compañeros docentes, esta tabla, ¿sí? La recomendación es la siguiente. Yo creo lo siguiente. Divido esta tabla en dos partes. En el intervalo número 1 yo escribo años laborados. Y en el intervalo número 2 yo escribo días de vacaciones. Bien. Para poder explicarle al alumno cómo se maneja la cuestión de las vacaciones, como punto inicial debo mencionarle cuántos días de vacaciones me corresponden por cuánto qué. Perfecto. La mayoría de alumnos tienen exactamente las mismas dudas que comentaba en la sesión pasada. Oiga, profe, es que fíjese que a mi comadre le dan 20 días de vacaciones. Oiga, profe, es que fíjese que a mi patrón le dan 40 días, pero a los demás empleados solamente nos dan 10 días. Hay algo irregular en la ley, no nos están dando correctamente las vacaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, vamos a solucionar estas problemáticas siendo claros con la circunstancia que la ley así me maneja, es decir, nuestra justificación legal. Vamos entonces a ir a la Ley Federal del Trabajo en el artículo número 76. Este artículo, que corresponde a las vacaciones, nos designa, tal cual está escrito, que una persona denominada trabajador comprenderá un periodo no menor, escuchemos, un periodo no menor a 6 días por un año de trabajo, ¿sí? Dadas las circunstancias, esto indicaría cómo voy a llenar mi tabla y así poder hacer que el alumno asiente el conocimiento de manera didáctica. Vamos entonces, si el artículo 76 me indica que por un año de trabajo, donde interpuse años laborados, me corresponden 6 días de vacaciones, entonces hago que el alumno comprenda por qué sí le dan vacaciones o por qué no les dan las que mediante la ley así corresponden. Algunos alumnos durante el desarrollo de la clase les podrán mencionar: oiga, profe, entonces si me dan menos, ¿qué pasa? Bien, como ya lo había mencionado, recordemos que el intervalo de la ley es un general básico y que entonces nosotros podemos estar legalmente por arriba de lo que la ley me menciona, pero jamás por debajo. Porque entonces, si estoy por debajo de lo que la misma prestación me indica, entonces sí estoy violentando un derecho laboral. Bien, la ley indica entonces que por un año de trabajo me corresponden 6 días, sin problemas. Luego indica que este intervalo en una tabla hará un aumento de 2 en 2 días por año. ¿Qué significa eso? En el año número 2
la persona no va a tener 6 días, va a tener 8. Bien, en el ámbito número 3, en este caso en el tercer año laborado, la persona no va a tener 8 días, va a tener 10 días. Bien, en el ámbito número 4, siendo completamente lógicos, la persona llegará a 12 días. Y aquí, compañeros, es donde viene lo que la misma ley, a través de la legislación federal, me indica. La ley nos dice, reitero, por cada año de trabajo, un trabajador tendrá derecho a 6 días de vacaciones, aumentando de 2 en 2 hasta, muy importante, llegar a 12 días. ¿Qué indica esta tabla? Siendo muy lógico, regreso a mi explicación. Año 1, 6 días. Año 2, 8 días. Año 3, 10 días. Aquí el estatus. Año 4, 12 días. Dada la circunstancia, la misma ley nos dice que hasta pasados 5 años volverá a aumentar otros 2 días. Aquí viene la razón por la cual a muchos estudiantes no les salen las cuentas al hacer los finiquitos dentro del examen práctico de Colbach. ¿Cómo? Ok, si el año 4 me tocan 12, entonces 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. En el año 9, ¿cuántos días me van a tocar? Pues bien fácil. Se aumenta 2 cada 5, me van a tocar 14 años. Oiga, profesor, pero entonces dicen los alumnos, pero entonces durante el año 5, el año 6, el año 7, el 8, ¿cuántos días me van a tocar? Ya no me van a tocar, sí, solamente que se restringen al parámetro del cuarto, ¿correcto? Entonces, dadas las circunstancias, no puede aumentar. No es que te estén robando a la empresa. Si la empresa lo efectúa así, simplemente está haciendo lo que la misma ley así le asigna. Bien, una vez que agotamos esta prestación, también debemos mencionarle al estudiante que las vacaciones son pago 100% íntegro. Esto significa que si yo, Donatio Mariscal, gano 400 pesos diarios, la percepción de los días es 100%, es decir, serían mis 400 pesos multiplicado, en un ejemplo, si me tocan 14 años, por 14 para que me dé el número total. Bien. Prosigo entonces. Vamos ahora con el tercer aspecto que le denominamos la prima dominical. Profe, algunas ocasiones los alumnos constantemente me preguntan, es que yo no entiendo cómo, profesor, aplica la prima dominical. Es que yo sí trabajo, pero no me la pagan, pero sí me la pagan, pero ¿cuándo me la pagan? Ok. Todo depende, obviamente, del giro de la empresa y en todo caso del tipo de servicio que brinde. Como nosotros conocemos, profesores docentes, hay empresas que necesariamente trabajan, por ejemplo, de lunes a viernes. A lo mejor una empresa educativa, como es el caso de nosotros en eBay, a lo mejor en una empresa de lácteos, no sé. Pero también hay empleos donde los días más fuertes, por ejemplo, tiendas de ropa o restaurantes, pues son el día viernes, sábado y domingo. O sea, esa circunstancia implica, es imposible que un trabajador descanse en domingo. Bien, la misma Ley Federal del Trabajo nos indica en su numeral del artículo número 71 que la prima dominical equivale a un 25% extra de lo ya percibido por el día de salario. ¿Cómo es esto? Si yo gano diario 100 pesos, eso se le tiene que sumar el equivalente al 25% de los 100. Y entonces es lo que me acredita legalmente que me deben pagar esa prima dominical. Es muy importante establecerle al estudiante dos diferencias. ¿Cuáles son esas dos diferencias? Punto número 1. La prima dominical se paga cuando laboramos el domingo, pero mi día de descanso es otro día entre semana. Es decir, a lo mejor yo descanso los lunes, los miércoles,
miércoles, los viernes, porque la empresa pues no requiere o no considera tan necesario estar yo esos días. Por tal motivo, sí trabajo el domingo, pero descanso otro día. Si en dado caso yo descanso el domingo y trabajo el domingo, entonces ya no estamos hablando de la facultad de prima dominical, estamos hablando de descanso laborado que se manejará en la parte práctica continuamente por otro sentido y otro tipo de prestación, ¿correcto? Bien, ya que agotamos el tema, vamos a continuar con la antigüedad. La antigüedad como tal la vamos a encontrar en el artículo 162 y es muy importante saber que la antigüedad tiene dos supuestos. Primero que nada, que la antigüedad para términos de la Ley Federal del Trabajo se va a pagar a partir del 10º año, ¿sí? Ese es el primer supuesto. Pero también la misma Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, nos inmiscuye en otro numeral de artículo que al ex trabajador, en este caso a la persona que está terminando la relación de trabajo, por ley también se le deben de pagar 20 días por año. Es decir, que independientemente de la acumulación de la prima de antigüedad, también hay otra facultad de 20 días. ¿Cómo se hace esto? Bien, el artículo número 162 nos indica que cuando el trabajador ha acumulado como base de antigüedad 10 años, le corresponden 12 días por año. Como profesor, puedo yo explicarle detenidamente esto a mi alumno de la siguiente manera. Bien, si soy lógico, 10 años laborados como número 1 por 12 días, obviamente, indican 120. En esos 120 como tal, lo único que voy a pedirle a mi alumno que haga para que este cálculo sea correcto es multiplicar 120 por la cantidad que se le pague al supuesto del trabajador dentro del ejercicio. Por ejemplo, si mi trabajador en el ejercicio que me preguntan en el callback, él gana 140 pesos diarios, bien, multiplico 10 por 12, 120, y esos 120 por los 140 pesos que equivale el que él o ella esté ganando ese salario como concepto diario. Y entonces la cantidad que en su momento no sé va a ser lo que le va a equivaler a la persona, si en dadas circunstancias es o no acreditada como prima de antigüedad. Aparte, cuando el trabajador se queda susceptible, es decir, él no termina con la relación de trabajo y quien la termina es el patrón tiene, por concepto, reitero, completamente aparte que pagarle 20 días por año por concepto de estado de vulnerabilidad. Entonces, eso de la prima de antigüedad, cuando se cumpla con los 10 años más los otros 20 días por año, son circunstancias completamente aparte. Bien, una vez entendido esto, vamos con el concepto de indemnización. Una de las preguntas constantes en callback es: oiga, profe, ¿pero qué se puede hacer en el trabajo? ¿Qué no se puede hacer en el trabajo? ¿Cómo puedo yo manejar el que me despidan o en ese caso el que yo renuncie? Es que muchos tabús se desarrollan. Allí en la empresa donde yo laboro, dicen que si te encuentran teniendo relaciones sexuales, que si entras alcoholizado al trabajo, que si le faltas al respeto a tu jefe. Pero realmente, ¿cómo puedo hacer yo la diferencia entre que si es legal o que no es legal? Bien fácil. Bien, en intervalos del trabajo, aunque suene un poco extraño, hay maneras muy lógicas de explicarle a un estudiante qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. La ley nos indica 3 supuestos básicos del cuando un patrón está completamente obligado a darnos una indemnización de 90 días extras, porque de hecho la ley así lo indica en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que como el trabajador se queda vulnerable y susceptible
¿sí? El patrón le da una indemnización de 3 meses equivalente a 90 días para que durante ese lapso pueda conseguir un nuevo trabajo o en su caso pueda subsistir con sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, renta, no sé, lo que sea, en cuestión de la susceptibilidad que ya se le otorgó. Entonces la ley te indica, punto número 1, cuando el trabajador sea despedido sin causa justificada y proceda como un despido injustificado, le corresponde sus 90 días de indemnización. Punto número 2, cuando en un juicio ante Junta de Conciliación Arbitraje se designe el laudo indicando que se le tiene que pagar su indemnización, también el trabajador gozará de ella. Y punto número 3, cuando sea culpa grave o incurra en delitos el patrón y también esté obligado a pagarle. Por ejemplo, esa culpa grave podría ser que el patrón tiene negocios ilícitos, que el patrón acosa a la trabajadora o al trabajador, que el patrón hace evasión fiscal, y entonces como los trabajadores no quieren ser partícipes de esa cuestión, entonces sin problema tendrán que terminar la relación de trabajo, pero también son acreedores de esa indemnización. ¿Cómo le explico a mi alumno esto? De la siguiente manera: la indemnización por 90 días es exactamente lo mismo en la base del salario. ¿Cómo? Otra vez regreso al supuesto. Si mi persona gana 100 pesos por cada día de trabajo que otorgue, lo único que voy a hacer es multiplicar, en este caso 90, porque son 90 días correspondientes a los 3 meses, por 100 pesos diarios. Y el resultado se tendrá que sumar a la cuenta total del finiquito o concepto de indemnización que le brindemos a nuestro trabajador cuando éste concluya la relación laboral, o en este caso cuando se concluya por las circunstancias ya mencionadas. Bien, esta indemnización es completamente aparte y se funge cuando literalmente no es culpa del trabajador terminar con la relación, es decir, literalmente no está facultado él para decir yo me voy, porque recordemos, compañeros, que si en todo caso el trabajador por decisión propia o quizás por encontrar un trabajo mejor decide terminar con la relación de trabajo, entonces esta indemnización se nulifica, es decir, no se va a dar. Uno de los supuestos que yo les puedo ayudar, profesores, donde constantemente hay dudas con los alumnos, es que preguntan acerca del cómo se va a manejar, profesor, si me ponen trabas en el trabajo. La mayoría de estudiantes en el sistema de Colbach mencionan las trabas como esta parte de ellos me están obligando a renunciar. Bien, en la actualidad la misma Ley Federal del Trabajo, compañeros, se ha reformado, y esta reforma como tal ha indicado que si en el lugar donde yo presto mis servicios subordinados me ponen condiciones hostiles de trabajo, es decir, me hacen cosas negativas o en contra de mi facultad física, psicológica o laboral, yo puedo hacer un juicio ante Junta de Conciliación Arbitraje y solicitar mi indemnización requerida de todas mis prestaciones, porque ya se acreditará como un despido injustificado. ¿En serio? Sí. Es decir, que si la empresa me está hostigando para yo terminar la relación, también es un despido injustificado. Ahora, otro de los supuestos que debo explicarle a mi estudiante es: una de las ideas que la mayoría de las personas, pues sí, desarrollan en este sistema es: ay, profe, pues bien fácil, yo la verdad necesitaba dinero. Y como necesitaba dinero, pues yo hice cosas malas para que me corrieran. Y entonces, fíjese que yo me robaba el material. Y fíjese que yo no entraba temprano. Y fíjese que yo no llegaba a mis clases a tiempo. Chin. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. En ese sentido, si el patrón logra acreditar ante las autoridades del trabajo, escuchen, logra
acreditar ante las autoridades de trabajo que el trabajador está incurriendo en faltas para que sea despedido y entonces indemnizado, el trabajador no será legalmente indemnizado. Y pese a que se vayan a juicio, no va a proceder. Claro, al trabajador se le dará en todo caso lo que trabajó de la quincena, de la semana, del mes, lo que acumuló de prestaciones que sí se pueden dar en un intervalo, pero no esta indemnización extra de 90 días, porque entonces él está haciendo acciones, literalmente dicho, para que la empresa diga se acabó tu relación de trabajo. Entonces es muy importante que le recalquen ese supuesto. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estuvimos analizando los contenidos de Colbach, nos dimos cuenta que si bien no es hiper mega complicado, sí hay algunos ejercicios que pueden ser un poco revoltosos o un poco no tan bien planteados al momento de hacer las indemnizaciones. Entonces, cuando nosotros intentamos hacer el proceso, coincidimos varios docentes en que no coincidían las fechas y las cuentas. Entonces ahí, pues al estudiante, si se le bloquea con este conocimiento y se le dice multiplica esto por esto y resulta que al momento de hacer su operación básica no le sale, pues ya se imaginarán compañeros que van a decir pues entonces está mal hecho o algo no me dijeron. Entonces lo que nosotros recordemos que venimos aquí a hacer en este sistema es a tener y sobre todo a retener a los estudiantes para que ellos tengan un promedio que acredite el examen. Dadas las circunstancias tenemos que dejar que estos, sí claro, trabajen de manera individual porque van a presentar un examen, pero tratar de desmenuzarle la mayor cantidad de dudas y entonces explicarle hasta dónde puede ser posible que el examen tenga un error o realmente si ellos fueron los que tuvieron el error. Bien, ya que agotó entonces la indemnización, ahora vamos a ir con las horas extras. Recordemos que la misma Ley Federal del Trabajo nos asigna que una persona, trabajador, deberá cumplir un horario de 48 horas. ¿Sí? Estas 48 horas se supone que nos las dividen en la semana. Hay algunas personas que trabajan, como la ley así lo estipula, 8 horas diarias, ¿sí? Que tienen su día de descanso obligatorio y que no pasa absolutamente nada. Pero también en este sentido hay personas que rinden más horas trabajadas después de su jornada. En México nos han enseñado, como un tema completamente general en el civismo, que todos los trabajadores, por lo menos, debemos entonces trabajar 8 horas. Ese es el tema general. Nos indica también que los trabajadores empiezan, aparentemente, a ser trabajadores a partir de los 18 años, cosa que también hay una excepción a la regla. Como punto número 1, debo instruirle a mi estudiante, primero en las horas extras, que la jornada que la ley establece como tabulador básico es 8 horas. 8 horas para personas que sean de 18 años en adelante. Perfecto. También nos indica la misma ley en cuestión de las jornadas de trabajo que los que trabajen de noche, como el trabajo es una circunstancia de salud y es una circunstancia más difícil en el turno nocturno, se les reduce una hora de trabajo, es decir, prestan actividades coordinadas por 7 horas. La misma ley nos indica que si el trabajador es menor de 18 pero mayor de 16, se le puede contratar siempre y cuando tenga un permiso del padre o tutor que otorgue esa capacidad de desarrollo en la actividad subordinada. Porque de lo contrario estaríamos incurriendo en un delito al contratar menores de edad y se podría tomar como trata de infante o en su caso como actividades subordinadas de infante que constituye un delito en el área penal. Ahora, esta circunstancia como tal también interpone el que los menores de edad no trabajan 8 horas, sino 6 en apariencia. En efecto, los cambios al contrato también podrán ser cuando el mismo trabajador, por cuestiones a lo mejor de conveniencia o de facultad física, puede acreditar, ¿sabe qué, patrón? Pues sí, yo sé que debo trabajar menos, yo sé que debo de tener ciertas circunstancias que me equipara a la ley, pero yo quiero trabajar más. Excelente. La misma ley así establece un régimen de partida. Ellos indican que después de las 8 horas laboradas, ¿sí?, la que les acredita o la que les sigue será horas extras. Es decir,
que una vez que yo agoto mi jornada de trabajo y continúo con esta, escuchemos claro, sin detenernos, le vamos a mencionar a esto una hora extra. La misma ley nos indica que las horas extras no podrán, escuchemos con atención, no podrán exceder de 3 horas corridas después de que agoté mi jornada de 8, y que las horas que se pasen sin distinguir un tiempo de descanso se tienen que cubrir al 100% de lo prestado. También nos indica que si las horas son corridas sin detenerse, ¿sí?, a la segunda va a ser doble. Entonces debemos estar conscientes en esta parte de que la ley nos indica, no es un acumulativo de horas extras que dije, ay, es que yo metí 10 horas extras a la semana. No. Para que la ley se cumpla, debemos efectuar el parámetro general. Bien, una vez que conozco esta parte fundamental básica, ahora sí podremos aclarar todos y cada uno de los supuestos con la parte práctica. En este momento, compañeros, lo que yo voy a hacer es escribir un supuesto de un trabajador. Voy a explicarles cómo es que efectúo las operaciones básicas y al final cuál sería en apariencia mi total del finiquito o liquidación. Uno de los aspectos, compañeros, que mayormente involucra el examen de Colbach, por lo menos en lo que respecta a nuestra área que es legislación laboral, en este caso introducción al trabajo, es notoriamente la cuestión práctica. El día que nosotros aplicamos este examen para visualizar el aspecto general de los contenidos, como ya les había mencionado, nos dimos cuenta que aproximadamente un 60-70% de la parte que involucra esta área son ejemplos de categoría prácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el examen? El examen maneja unos ejercicios que indican, por ejemplo, un supuesto y nos dan 4 opciones de cantidades para que el alumno, de manera manual, obviamente, pueda entonces calcular específicamente el finiquito o la liquidación que le corresponde. Bien, dadas las circunstancias como tal, hoy voy a ilustrarlos paso por paso el cómo vamos a sacar un ejercicio práctico y así entonces poder memorizarlo o por lo menos entenderlo, pues dadas las circunstancias, así poder enseñarlo. Bien, vamos a iniciar con la parte número 1, donde yo he asignado en el pizarrón los datos. Punto número 1. El trabajador se llama Juan, sin problema. Juan es una persona mayor de edad, que goza de una jornada laboral regular, trabaja sus 8 horas, descansa los domingos y nunca prestó horas extras. Entonces, Juan va a ganar 100 pesos diarios, ¿sí? Ese es su salario base de cotización, 100 pesos diarios. Bien, Juan prestó las actividades subordinadas por una duración de 2 años durante el trabajo, ¿sí? Una antigüedad de 2 años, excelente. Y algo muy importante, durante el lapso de tiempo, ¿sí?, que Juan estuvo laborando para la empresa, que le vamos a llamar empresa X, nunca solicitó sus vacaciones. Entonces, reitero los datos, la persona que vamos a sacar su finiquito es Juan, él gana 100 pesos diarios, no labora los domingos, 2 años de antigüedad por trabajo y nunca solicitó sus vacaciones, ¿ok? Ahora, lo primero que se le debe de dar al estudiante es el supuesto de, ¿es una relación de trabajo que se termina por cuestiones ajenas al trabajador o es una relación de trabajo que se termina por culpa del trabajador o que el trabajador termina? En esta circunstancia que yo voy a ilustrar, compañeros, el trabajador no tuvo absolutamente nada que ver con su despido, entonces se ha acreditado un despido injustificado. Recuerden que un trabajador puede solicitar ante Junta de Conciliación y Arbitraje 2 supuestos. El supuesto número 1, que es la indemnización total de lo que correspondió a la prestación del servicio, o el supuesto número 2, que es la reinstalación a otro trabajo o a otra vacante donde se equipare la cuestión del salario, la cuestión de las funciones y obviamente las condiciones generales de trabajo.
En este supuesto, el señor Juan no quiere regresar a trabajar a la empresa. Entonces la empresa lo va a tener que indemnizar al 100%, porque como la empresa simplemente va a tener una circunstancia completamente aparte a su trabajo, la empresa tendrá que responderle. Bien, vamos a iniciar entonces esto por pasos. Paso número 1. En el paso número 1 tenemos nosotros que identificar la indemnización de los 90 días que le corresponden al trabajador por concepto de una justificación del patrón para no dejarlo en estado de susceptibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Operaciones básicas matemáticas. Bien, vamos a multiplicar los 100 pesos que corresponden al salario diario del trabajador. Estos 100 pesos los multiplicamos por 90. ¿Por qué, profesor docente, por 90? Porque recuerden que algunos meses tienen más de 30 días, otros meses no lo tienen. El intervalo que más nos funciona estratégicamente a nosotros como abogados y como docentes es manejar la cuantía de 90 días. Aproximadamente el equivalente a 3. Perfecto. Entonces, 100 pesos del salario base de cotización por 90 días que se le va a indemnizar nos va a dar una cantidad de 9,000 pesos. Eso es lo primero. Vamos ahora, paso número 2. En el paso número 2 vamos a hacer la indemnización de 20 días por año trabajado. ¿Cómo? Bien, yo en los datos principales indiqué que el trabajador hizo actividades subordinadas por 2 años de trabajo. Esto indicará entonces que son 20 días por año, y es una operación básica que es 20 por 2, son 40. Entonces, tomo estos 40 días que hice previamente a mi multiplicación. Esos 40 los voy a multiplicar por 100, reiterando salario base del trabajador, que me va a dar 4,000 pesos. Bien, paso número 3. En el paso 3 vamos a obtener su indemnización de 12 días por año. Esta indemnización de 12 días por año también es por la cuestión de la susceptibilidad que se le ha dejado al trabajador y que se le tienen que agregar independientemente a los 90 días ya explicados a su liquidación. Bien, esto como tal se obtiene de la siguiente manera. Nuevamente, la persona dice y declaró legalmente a través de su contrato individual de trabajo que justo al día que se termina la relación de trabajo había laborado 2 años. Bien fácil, como son 12 días por año, 12 por 2, 24. Bien, 24 días que le corresponden de su indemnización por 100 pesos diarios nos va a dar la cantidad de 2,400 pesos. Y esto también se va a sumar al final. Luego de eso prosigo con el paso número 4. En el paso número 4 hay que hacer el cálculo correspondiente a las vacaciones. Cuando yo les di, compañeros, la instrucción y la teoría de las vacaciones, les comentaba que la Ley Federal del Trabajo, recordando como un feedback, una retroalimentación rápida, nos otorgaba por cada año laborado 6 días que iban en aumento hasta llegar al día 12 y que después sumaban hasta los 5 años, etc. Bien, la persona en este supuesto que yo asigné los datos, en un ejemplo, pues realmente nunca le dieron las vacaciones. Entonces, si trabajó 2 años, a él le deberán de pagar ¿cuánto? 8 días, ¿sí? ¿Por qué? Año 1, 6. Segundo año, más 2 días, 8 días. Bien, entonces, ¿cómo voy a sacar, profesor, este cálculo? Bien fácil. Voy a multiplicar 800, pues es el número de días por vacaciones. ¿Por qué? Porque 8 días que le corresponden de los 2 años por el salario base de cotización, que son 100 pesos, de los 2, vamos a aumentar como resultado final 800 de el paso de las vacaciones. Ahora, como paso número 5, lo que vamos a hacer es la suma de la prima vacacional que se obtiene con el salario diario. ¿Cómo? Bien, de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es las vacaciones que ya me dieron, me indicaron que son 800 pesos,
los multiplico por 100 pesos diarios, es decir, el salario diario de 100 por los 800 de las vacaciones multiplicado por el 0.25. ¿Por qué, profesor, por el 0.25? Porque recordemos que equivale al 25%, entonces estamos efectuando básicamente una regla de 3 y el resultado que obtendremos será 200 pesos. Bien, para proseguir con este paso, al final vamos con el paso 6, que es el que se agrega el aguinaldo. Recuerden, compañeros, que por cada año laborado, ¿sí?, o en este caso, deberíamos de haber trabajado 365 días para que entonces nos correspondieran 15 días de salario íntegro. Como en este caso mi cliente, que es Juan, ya cumplió el año laborado en el momento justo en el que se dio la baja, o en este caso en el que se dio la liquidación, pues él perfectamente va a cobrar su aguinaldo completo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esta operación? Lo mismo, salario base diario por 15 días y el resultado va a ser lo que vamos a sumar por concepto de aguinaldo. Recuerden, compañeros, establecerle a los estudiantes que el aguinaldo, al igual que las utilidades, son completamente proporcionales a lo que el trabajador así trabajó. ¿Cómo? Que si yo multiplico la cantidad por 365 días, indico que trabajó todo el año, pero si no, debo yo hacer una regla de 3 proporcionada a lo que él trabajó. Si trabajó 6 meses, pues en circunstancias lógicas le va a tocar el 50%, que sería la mitad, ¿sí? Si no, si trabajó 3 meses, sería en todo caso la mitad de la mitad. Bien, una vez que hice todo esto, para poder darle el aproximado, ¿sí?, más cercano, una cuenta total a mi cliente, yo voy a sumar. Paso 1, 9,000 por concepto de indemnización. Paso 2, 4,000 por indemnización de 20 días. Paso 3, 2,400 pesos por obtener la indemnización de 12 días por año. Paso 4, los 800 pesos equivalentes a sus vacaciones. Paso 5, los 200 pesos que se agregan por cuestiones de la prima vacacional. Y paso 6, el aguinaldo, que corresponden a 1,500 pesos. Entonces, una vez que el estudiante, a través de ejercicios prácticos y metodologías didácticas, como nos los han enseñado en el Instituto IBE, a través de nosotros brindarle ejercicios de la vida cotidiana, llevar material lúdico que nos puede servir mucho, como por ejemplo traer nuestra propia ley, incentivar al estudiante a que compre o disponga de una ley federal del trabajo, inclusive manejar un ejemplo o manejar una ancla de decirle: a ver, compañeros, si usted sabe hacer esta operación, no solamente dejará de ser ignorante para aplicación de un examen, sino que podrá como tal utilizarlo para toda su vida y además visualizar cuando el mismo patrón o cuando la autoridad encargada del área laboral quiere abrementarle o disminuirle lo que por lo menos económicamente y por ley le corresponde. Esta ancla es tan fuerte que poco tiempo después los alumnos, con la constante práctica, podrán hacerlo con cantidades completamente distintas y con excepciones a la regla, obviamente inmiscuyendo completamente la parte teórica y la parte práctica. Al final, compañeros, cuando yo sume todas estas cantidades, yo debí haber obtenido 17,900 pesos. Eso significa que en el supuesto de mi cliente Juan, que únicamente ganaba 100 pesos, que laboró por 2 años y que no tenía vacaciones, solamente le van a corresponder 17,900 pesos, apegado 100% a la ley federal. Bien, cuando yo empiezo a dar ciertas sumas, lo que voy a hacer también es que el estudiante puede ilustrarse en un conocimiento completamente empírico.
Y entonces, también mencionarle que si en dadas circunstancias la cuenta no le salen de viva mano, trate de acercarse a la respuesta de Colbach que más se parezca a la cantidad, porque quizás, obviamente nosotros no podemos ver el examen, pero quizás si con suerte esa sea la respuesta correcta que le corresponde a esa de opción o ese inciso. Bien, por el momento, ¿sí? Este ilustra un ejercicio muy básico. A partir de conocer el ejercicio básico, compañeros docentes, podemos entonces empezar a hacer excepciones. ¿Cómo que excepciones? Sí, que quizás a lo mejor el trabajador no trabajó por 2 años, trabajó por 10 años. Que quizás el trabajador sí alcanzó la prima de antigüedad, que quizás el trabajador sí alcanzó otro tipo de prestaciones. Bien, ¿cómo yo voy a saber si mis estudiantes me están entendiendo haciendo mini reconstrucciones del conocimiento? Es decir, elaborando estrategias de repaso constante. Algo que yo les puedo dar de tip para este tipo de cuestiones es: jueguen con los alumnos, inmiscúyalos a la temática, oblíguenlos a pensar. Porque si el alumno comprende, insisto, nuestro conocimiento a nivel no se va a limitar a un simple examen, sino a un conocimiento para toda la vida. Bien, espero y este curso de legislación e introducción al trabajo haya sido de su pleno agrado, y además que toda la información que en este curso se ha dado sea completamente funcional. Yo soy Eduardo Tonatiuh Mariscal Michel, soy docente actualmente del plantel Colón y quedo a sus órdenes en las constantes retroalimentaciones que se efectuarán en diferentes días y diferentes horarios. Por el momento es todo de mi parte, espero que tengan un excelente día y despido este curso con un plazo camarilla. Hasta luego.